hagamos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18. Dice así: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque su mano y tengas alivio. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar el arpa, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, prudente en palabras y hermoso. Y lo más importante, Jehová estaba con él. Amén. Grite ahí en su casa: gloria a Dios, o escriba: gloria a Dios. Quiero titular esta enseñanza, hermanos, en esta noche: primero la unción. Primero la unción. Muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué hay hombres que en la historia de la palabra de Dios fueron tan usados por Dios? ¿Cuál era el secreto de aquellos hombres que leemos y predicamos de sus historias? ¿Cuál era el secreto para ser tan usados por Dios? Eran hombres prósperos, eran hombres grandes, eran hombres que salían adelante, eran hombres de guerra, eran hombres que las guerras salían victoriosos, eran hombres que con un liderazgo extremadamente grande. Y siempre me he preguntado, ¿qué características tienen aquellos hombres de Dios? ¿Cómo eran ellos? ¿Por qué llegaron a ser hombres tan grandes que todavía seguimos después de 3,000 años, más de 3,000 años predicando acerca de estos hombres? ¿Qué valor agregado tenían estos seres humanos? Porque a veces en nuestra sociedad pensamos y creemos que para sobresalir en medio de la sociedad debemos tener un valor agregado. Hay personas que preguntan: bueno, ¿cuál es tu valor agregado? Porque quizás todo el mundo es igual, pero debe tener algo, un valor agregado para que seas más importante. Yo me preguntaba, ¿qué hicieron aquellos hombres para lograr trascender en la vida del servicio a Dios? Es verdad que hoy estamos nosotros, la juventud, con un deseo de servir al Señor. Y llegamos a la iglesia y lo primero que vemos es un lugar, buscar un lugar de pronto para servir al Señor. Hay quienes ven la música, ven los instrumentos y dicen: yo quiero ser un músico. Hay quienes de pronto ven al predicador y dicen: yo quiero ser un predicador. Hay quienes quizás ven a los niños de escuela dominical y dicen: yo quisiera ser un maestro de escuela dominical. Pero cuando nos miramos dentro de nosotros decimos: yo no encajo en ninguno de estos lugares. Quizás lo mío no está aquí en este lugar. Así que, ¿qué es lo que debemos considerar para servir a Dios? ¿Qué es lo primero que Dios exige de un ser humano, de un joven, para que le pueda servir? Y quiero que hoy meditemos, que reflexionemos en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios de nosotros? ¿Qué es lo que ve Dios en nosotros para poder ser unos siervos, unos jóvenes útiles? El deseo de nosotros como líderes, como iglesia, como siervos del Señor es ver a una juventud sirviéndole cada día más. Que no sean siempre los mismos predicadores, los mismos músicos, sino que Dios llame a más jóvenes para que le sirvan a Él. Pero
¿Será que Dios ve como ve el mundo? ¿Será que para servirle al Señor depende nuestro estado económico? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si para servirle al Señor depende tu estado social? Pues a veces la gente cree que es así. Porque quizás hay congregaciones, denominaciones donde de pronto sirven las personas de un estado social más alto, de una economía más alta. Pero en el verdadero servicio a Dios, ¿será que Dios tiene en cuenta la economía? ¿En qué nivel social estamos? Usted se puede responder ahí. ¿Será que Dios ve nuestro estado físico para servirle a Él? Y algo muy importante que a veces dudamos, ¿será que Dios ve nuestro intelecto, nuestra capacidad intelectual? Lo digo porque cuando crecimos en el camino del Señor, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de crecer en un hogar cristiano, uno se empieza a confrontar en la adolescencia, en el deseo de servir a Dios. Y quizás se va a encontrar con gente que te dice, vas a servir, va a ser usado por Dios, pero llegan pensamientos y otras personas que le dicen, pero tú no tienes talento, no tienes nada, ¿cómo le vas a servir a Dios? Esos jóvenes que quizás de pronto en el colegio le dicen, su coeficiente intelectual está por debajo del promedio. ¿Será que para servir a Dios, Dios ve nuestro coeficiente intelectual? Respóndase, hermano y joven, ahí en esta hora. Porque el mundo, estaba pensando en esta semana, que el mundo exige cierto perfil para encajar en las diferentes áreas donde está la humanidad. Y es así que el mundo ve, que el mundo hace, que el mundo trabaja. Por ejemplo, una persona con un coeficiente intelectual en el colegio, de pronto dicen, este chico con este coeficiente intelectual tan alto puede llegar a trabajar, a ser un científico. En nuestros salones quizás habían profesores que decían, acá los mejores en las matemáticas, acá los mejores en las ciencias, acá están los mejores en la biología, en la química, pero quizás no nos señalaban a nosotros, porque nosotros no encajábamos ahí. Y estas personas fácilmente la humanidad las encaja para que trabajen, para que sean genios, para que puedan tener una posición alta en una carrera muy exitosa. La humanidad dice que una persona con un buen aspecto físico, con unas buenas características físicas, puede encajar fácilmente como deportista. Y todas las cosas funcionan así. Pero ¿qué exige el Señor en esta noche? ¿Qué exige nuestro Dios para poder servirle a Él? En este caso estábamos hablando precisamente de la historia de David. Y aunque hayamos predicado muchas veces acerca de David, siempre hay algo nuevo que podemos aprender. Porque estos hombres tan usados por Dios lo apasionan a uno para investigar su vida, para indagar, para cada día más preguntar por qué llegaron a ser los siervos del Señor Jesús. Dice que la historia de David tenía un perfil impresionante y vamos a revisar el perfil de este hombre llamado David, el cual también en su juventud, escuche querido joven, en su adolescencia fue llamado a servir a Dios, porque Dios no ve si eres adolescente, no ve si tienes experiencia, no ve si eres un adulto o un anciano para servirle. La historia narra que buscaban a un joven para servir en la casa del rey. El versículo 18 dice, nos cuenta la palabra que uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén. Había un jovencito, un criado que estaba pendiente de las demás personas. Un criado que sabía ya elegir el perfil de un hombre que iba a servir al Señor. Este criado a lo mejor ya había indagado acerca de David por todo su perfil. Este criado dice,
dice la palabra de Dios, respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que, número uno, el perfil de David, que sabe tocar muy bien el arpa. Esto nos da a entender que en su perfil David era talentoso, que en su perfil David tenía una capacidad para ejecutar instrumentos, para aprender, tenía habilidades que Dios le había dado. Esta era una de las características de este hombre. Pero ¿será que lo más importante de David, será que lo más importante de este hombre es que sabe tocar el arpa? ¿Es su talento? Respóndase usted ahí. Lo digo porque a veces los jóvenes pensamos que las habilidades, que el talento es lo más importante para servir a Dios. Y por eso muchas veces vemos a jóvenes deprimidos, muchas veces vemos a jóvenes desilusionados porque ven a los músicos y dicen: yo no sirvo para la música. Ven a los que predican y dicen: yo no soy capaz ni de pronunciar una palabra porque me enredo. Ven a los que cantan y dicen: yo no soy capaz de cantar nada. Hay personas que dicen: quizás Dios sí ve el talento, yo no tengo talento para nada, yo no sé ni siquiera cocinar, no sé ni siquiera algo de arte. A veces la juventud tiene este pensamiento, y aunque David, por ser un hombre tan perfecto en su perfil, sabía que esto no era lo más importante. Y quiero invitar a esos jóvenes que han pensado que quizás las habilidades y el talento son lo más importante, para que reflexionen esta noche y digan: realmente eso es secundario. Es verdad que tenemos que capacitarnos, es verdad que tenemos que aprender un instrumento, es verdad que tenemos que aprender un arte, que desempeñar algo para servirle a Dios, pero eso no es lo más importante, querido joven. Quizás tú puedes cantar muy hermoso, quizás tú puedes interpretar un instrumento muy bien, quizás tú puedes dar una enseñanza, quizás tú eres muy sabio para las matemáticas, para la tecnología, quizás eres muy bueno en la tecnología, quizás eres muy bueno en las redes sociales, pero eso no es lo más importante. Dice la palabra de Dios, otra de las características de este hombre era valiente y vigoroso. Y la valentía y el vigor, hermanos jóvenes, hacen parte del carácter de un siervo. Hacen parte de la clase, el vigor hace parte de la clase de la cual era David. Y a veces pensamos también y nos equivocamos y decimos: pero si me evalúo, ¿cuál valentía, cuál vigor tengo? Si me da miedo hablarle a alguien, si me da miedo expresarme, si me da miedo intentar cantar, si me da miedo hablarle a un amigo. ¿Cuál vigor si no soy nada en la sociedad? ¿Cuál clase? ¿De qué clase están hablando? Y a veces pensamos que debemos tener cierto carácter y cierta personalidad para servir a Dios. Y a veces confrontamos al Señor y le decimos: Señor, pero ¿por qué nací tan tímido? ¿Por qué nací, no soy capaz de hablar? Y a veces pensamos que eso, que la valentía y el vigor es lo más importante, pero no, amado joven, no es así. Dios no ve tanto su valentía, su vigor, sino otras cosas más importantes. A veces decimos: mi personalidad no me ayuda, mi manera de ser. Quizás voy a hablar con alguien y de una vez lo hiero con mis palabras. Hay otras personas que dicen: la gente no me toma en serio, me toman de burla por mi personalidad. Hay otras que dicen: no, yo soy muy callado, yo realmente soy muy tímido, yo no le puedo servir a Dios. Pero preguntémonos en esta noche: ¿será que es importante o es lo más importante la valentía y el vigor? La respuesta es no. Quizás sirve para servirle a Dios, pero la respuesta es no. Otra de las características de David era que este hombre era un hombre de guerra. El hombre de guerra en su perfil se refiere a su influencia,
su capacidad para liderar, para influenciar en los demás, su experiencia. Quizás este siervo que sabía y conocía a David, decía, es hombre de guerra porque tiene las características. Cuando lo veo con las ovejas por allá, agarra a los lobos, los despedaza, pelea con los osos, pelea con los leones y todos esos que llegan a dañar sus ovejas. Y ya lo estaban siguiendo, ya conocían que David era un hombre de guerra en su potencial. Pensaban que era un hombre de guerra porque también es característica de un influenciador en medio de la sociedad. Y a veces decimos, no, pero un hombre de guerra debe liderar y muchos lo deben seguir y debe ir a batallar. Pero yo, ¿quién soy? Yo no soy capaz ni siquiera de hablar. A mí nadie me sigue. A mí mi vida no influye en la vida de nadie. Yo, cuando están las personas, me acerco a ellas y todos se van de mí. Cuando intento servir a Dios, nadie me da la mano. Cuando intento en la iglesia buscar un servicio, todos me dan la espalda. Todos me dicen que yo no soy nada. ¿Será que lo más importante es esto? ¿Qué será lo más importante que debe tener un siervo? ¿Qué será lo primero que debe tener una persona cuando decide servir a Dios? Y a veces nos preocupamos tanto por influenciar en la sociedad, y por eso en las redes sociales tratamos de buscar amigos, seguidores, gente que nos siga, tratamos de llamar la atención para que la gente siga nuestra vida, tratamos de llamar la atención para poder influenciar en alguien y no lo logramos y a veces nos sentimos deprimidos. Y hay jóvenes deprimidos porque nadie lo sigue, porque nadie le habla, porque todo mundo le da la espalda, porque nadie lo motiva, porque todo mundo se hace a un lado de ellos. Pero ¿será que eso es lo más importante que Dios exige? También dice la característica que era prudente en sus palabras. Esto habla de la sabiduría y el conocimiento de David. Prudente en sus palabras. Y aunque es importante la sabiduría, la prudencia para servir al Señor, el conocimiento es importante también. El nivel intelectual es bueno que nos preparemos, pero no es lo primero, querido joven, no es lo primero. En el Señor, quizás tú no eres muy preparado. A veces decimos, quizás esos pastores, esas personas que predican, o el hermano Julián predicará la palabra porque ha estudiado una carrera. No, esto no se trata de estudiar una carrera. Esto no se trata de ser de pronto una persona intelectualmente alta. No. Dios no ve eso como primordial. Qué bueno, joven, qué bueno que tú te prepares. Qué bueno que tú seas prudente. Qué bueno que tú estudies, que tu conocimiento cada día vaya abundando más. Pero a veces el conocimiento nos puede hacer daño. A veces el saber más que los demás jóvenes nos lleva a un estado de pronto de egocentrismo, de superioridad y podemos evitar que Dios nos use de esa manera. Por eso el conocimiento no es lo más importante para servirle al Señor Jesús. También dice que este joven era hermoso. Hace referencia a sus características físicas. Y cuántas veces la juventud, la adolescencia, los jóvenes, los adolescentes pelean contra el Señor, contra su espejo, contra su yo, diciendo ¿por qué nací así? ¿Por qué nací negro y quería ser blanco? ¿Por qué nací alto, quería ser pequeño? ¿Por qué tengo esta voz tan delgada y la quería tener gruesa? ¿Por qué soy de estas características? Y a veces pensamos que para servir al Señor, Dios exige algo a nivel físico. Dios exige unas características físicas especiales, pero no es así, joven. Deja de estar criticándote. Querida jovencita, que a veces pasas y vuelves y te ves al espejo y dices, pero mire aquellas jóvenes cómo son diferentes, cómo son de características físicas diferentes. No pelees más, que Dios no exige tanto eso para que le sirvas a Dios. Oh, alabanzas al Señor.
¿Qué será lo que Dios exige para que le sirva uno a Él? Dice la palabra de Dios, al finalizar este texto, dice: Jehová estaba con él. Yo me imagino a este criado, empezó a escribir las características de David. David tiene, de pronto sabe tocar, es talentoso. Sí, David es valiente, vigoroso. Me imagino a este hombre escribiendo: oiga, recuerdo las características de David, hombre de guerra, escribamos hombre de guerra, prudente en sus palabras. Al finalizar, pero cierto que David era hermoso, su aspecto físico era de características muy hermosas, pero algo me hace falta, algo, lo más importante era que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. Querido joven, repita en esta hora: lo más importante era que Jehová estaba con él. Amén, amén. No podía cerrar la lista del perfil de David, este hombre, antes de dar la característica más importante que debe tener un joven, que debe tener un siervo a la hora de servir al Señor, y es la presencia de Dios en su vida. Este joven ya no era solamente un joven valiente, hermoso, con talento, sino que ya había sido ungido por el Señor. Unos versículos antes, en el versículo 12, dice la palabra de Dios: envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Qué bueno que hoy haya un joven aquí, que el Señor no está viendo de pronto su aspecto físico, de pronto su talento, porque Dios hoy quiere ungir a alguien en esta noche. Dios hoy está llamando a un joven para ungirlo en esta hora. Versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Hermano, joven, adulto, primero es la unción. Repítale a su amigo: primero es la unción. Repítale a su padre: primero es la unción. Esta unción, que era ese ungüento especial, es lo que Dios exige en la vida de las personas y lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas para que le sirvamos a Él. La unción de Dios, la unción de la presencia era exclusiva, solamente para personas escogidas por Dios, reyes, sacerdotes, profetas. Éxodo 30:30 dice la palabra de Dios, que Dios pidió a Aarón y a sus hijos antes de servir, antes de capacitarlos, antes de que se fueran a trabajar al Señor. Dios le dijo: ungirás también a Aarón y a sus hijos. Me llama mucho la atención porque la palabra no dice capacite a Aarón y a sus hijos. La palabra de Dios no dice vaya, revise cómo son sus hijos en su capacidad intelectual. Vaya a ver cómo es el aspecto físico de sus hijos. No. Porque Dios no mira lo que el hombre mira. Lo más importante que debe tener un siervo de Dios es la unción del Señor en su vida. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. También nos preguntamos, por ejemplo, de José en Génesis 39:2. ¿Qué hizo este hombre para ser este jovencito que un día no era nada? Porque la unción de Dios cambia el rumbo de una persona y la transforma de una manera especial. Un jovencito que antes ni siquiera sus hermanos lo apoyaban, sus hermanos lo odiaron, sus hermanos lo despreciaron. Y fue entregado. Pero el versículo 2 del capítulo 39 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Es la unción lo que debemos considerar en esta noche.
Querido joven, tú que te has esforzado por aprender, por estudiar, por prepararte, sí es importante, pero no olvides, jovencito, antes de que te desconectes en esta hora, no olvides que lo primero que Dios ve es la presencia de Él en su vida. Y Dios en esta noche no te quiere dejar ir a acostarte. Dios en esta noche no te quiere dejar desconectar antes de llenarte de la unción, antes de que te vayas a servir, antes de que te vayas a trabajar. Debes llenarte de la unción del Espíritu Santo. Oh, aleluya, aleluya. Quizás eras como José, que te despreciaban también. Quizás alguien te ha hecho daño hasta en la iglesia y te ha dicho, tú que intentas tocar, que intentas cantar, pero tienes una voz de tarro, te tocas, te desafinas, no tienes buen oído, tú no cantas, mire cómo predicas y tartamudeas, mire cómo evangelizas y te da miedo, te tiembla las manos, los pies, mire que vas a enseñarle a alguien y no eres capaz, tu voz no sirve para nada. Pero Dios no ve lo que ven los hombres. Eso no importa, aunque seamos despreciados, aunque seamos hechos a un lado por las personas. Oh, qué bueno que Dios llene tu vida. Y si estás conectado aquí, es porque Dios quiere derramar en esta noche de la santa unción de su presencia en su vida. Y antes de desconectarte, que te pueda llenar de la presencia de Dios. Aleluya. Yo me pregunto, ¿qué hacía prosperar a la iglesia primitiva? Y a veces decimos, la iglesia primitiva tenía características especiales. ¿Cómo se preparaban estos hombres para servir, para salir a evangelizar, para servir fieles, seguir fieles al Señor? Hechos capítulo 1, versículo 4 nos da algunas características de la iglesia y dice que estaban juntos, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo desde muchos días. Había una iglesia que se quería ir a predicar a Jesús. Había una iglesia que estaba un poco desconsolada por la muerte del Señor. Iban a salir de Jerusalén, pero la palabra de Dios les dice que esperen un momento, esperen. Algo grande va a pasar en su vida. Lo primero que va a llegar a su vida es algo poderoso. Y la orden que le dio era que se iban a llenar del Espíritu Santo antes de capacitarte. Yo no veo a Pedro leyendo la palabra de Dios, a Pedro, a Juan, a Jacobo capacitando a la iglesia, dándole discipulado, enseñándole doctrina, enseñándoles otras cosas. Le dicen, no, esperen un momentico antes de que se vayan. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Quédense antes, quédense porque ya va a venir la promesa. Versículo 6 dice, y entonces los que habían sido reunidos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hay personas más preocupadas por lo que está pasando en el presente. Habían hombres ahí que estaban preocupados, era por el reinado de Dios, si iba a restaurar ese reinado que se había prometido, pensando en el hoy, pensando en el presente. Y esto me llama mucho la atención porque hoy en la iglesia hay gente, hay jóvenes, hay hermanos preocupados por otras cosas. Hay jóvenes que a veces indagamos por los acontecimientos escatológicos que irá a pasar en la segunda venida, que irá a pasar en el milenio, que irá a pasar más adelante, que irá a pasar en las bodas del Cordero. Señor, ¿qué va a pasar? Pero el Señor le dice, no es el tiempo. Les dijo, no nos toca a vosotros saber estas cosas, porque el Padre lo puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Oh, aleluya, aleluya. Esto se parece un poco a lo que vivimos hoy en día. La gente pensando en los quehaceres del día.
Hay gente más preocupada hoy en día por la noticia, por cuántos contagiados van, por la economía de hoy, por mi empresa, pero hemos descuidado lo más importante que la iglesia debe tener para ser exitosa en esta tierra. ¿Cuántas veces nos levantamos pensando es en la economía, en si soy influente en medio de la sociedad, en capacitarme, en crecer para ser un líder en la sociedad? Y preguntamos al Señor, así como esta persona: Señor, restaurarás el reino. Señor, ¿qué va a pasar con esto que está pasando? Hay personas que dicen: ¿será que es un castigo lo que estamos viviendo? Señor, ¿quién ha producido todas estas cosas? Hay personas que estudian y ven todo esto investigando ver qué ha pasado. Pero el Señor le dice: no se preocupen por eso. Hay cosas que son demasiado necesarias. Pero recibiréis poder cuando haya venido. Oh, aleluya. En este tiempo no necesitamos otra cosa sino el poder de Dios. El poder, la presencia de Dios para seguir luchando, para crecer en el Señor. Dile en esta hora: Señor, dame de ese poder que también quiero. Dame de ese poder que recibieron estos jóvenes. Dame de esa presencia, Señor, porque he intentado desviarme de los caminos. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Más adelante me llama mucho la atención que cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando descendió la presencia de Dios en sus vidas, estos hombres se fueron a predicar la palabra. Porque lo primero no es la capacitación. Lo primero no es ver con qué clase, con qué perfil cuentan nuestros jóvenes en Altamira. No, Dios hoy no está viendo su capacidad intelectual para que le sirvas. Dios hoy no está viendo en qué barrio vives. Dios no está viendo si andas a pie, en moto, en carro. Dios no está viendo hoy su capacidad intelectual, no. Sino Dios hoy quiere ver a un joven con el deseo, con las ganas de llenarse de Dios. Aleluya, aleluya. Qué hermoso saber que esta iglesia se llenó de la presencia de Dios. Que esta presencia que un día era limitada para algunas personas, para algunos días, hoy está para todos. Qué bueno que ahora te levantes pensando en la presencia de Dios, diciéndole: realmente primero es la unción, Señor, primero es la unción. Me llama la atención que en el versículo 14 empieza el discurso de Pedro. Porque ¿quién era Pedro antes? Un hombre quizás soberbio, un hombre quizás arrogante, un hombre quizás que no hablaba porque podía herir a las personas. Oh, pero qué hermoso es que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, Pedro renovó su vida espiritual y la vida de Pedro le cambió. Y este discurso que empieza a dar es el discurso de una persona no capacitada, es el discurso de una persona no salida de la universidad, sino es de la persona llena de la presencia de Dios. Pedro comienza a hablar con valentía, con autoridad, poniéndose en pie, y empieza a hablar y dice: varones judíos, todos los que están aquí, estas personas que han recibido esto no están ebrios como vosotros decís. Esto fue lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cómo predica una persona con tanta autoridad? ¿Cómo predicar, querido joven, con denuedo? ¿Cómo predicar con valentía la palabra de Dios? Pues quiero decirte que para esto no hay instituto bíblico, para esto no hay escuela, para esto no hay universidad. Solamente es que hoy ahí te postres y la presencia de Dios llegue a tu vida. Y por eso hemos visto jóvenes, pastores, cantidad de gente que no ha sido muy preparada, pero que predican la palabra de Dios con denuedo.
El discurso de Pedro me llama la atención, y Pedro predica y predica y empieza a hablar y empieza a exponer, porque una persona intelectual lee estas palabras y dice: ¿cómo hizo este hombre? ¿De qué academia salió? ¿A qué discípulo? ¿A quién seguían? Porque este hombre habla de esta manera, y de un momento a otro empieza a hablar y hablar y hablar, y al finalizar muchas personas llegan ahí a los pies del Señor. Pero ¿qué es lo que tiene este hombre? Pues lo más hermoso que tiene este hombre es que viene de un momento de la llenura del Espíritu Santo. Oh, qué bueno que en esta noche Dios envíe de su presencia a nuestra vida. Que tú puedas ahí decir: Señor, llena mi vida, Señor, llena mi vida. Hoy necesito de un toque de su presencia. Necesito, Señor, he entendido que lo primero, Señor, es la unción de tu Santo Espíritu Santo, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Esta unción renueva. Pedro era un hombre que había fallado al Señor. Pedro a un tiempo atrás le había fallado al Señor. Pero un hombre renovado por la presencia de Dios puede hacer cosas grandes. Quizás tú a veces opinas y dices: yo antes le servía a Dios, antes predicaba, antes salía, evangelizaba, cantaba, pero se ha perdido ese deseo. Pero quiero decirte en esta noche, la presencia, la unción de Dios renueva su vida. Dios hoy está renovando una vida espiritual en esta hora. Solamente dígale: Señor, renueva mi vida. Un joven lleno del Espíritu Santo puede hacer cosas extraordinarias. La humanidad está en busca de líderes que les sirvan, pero no de la manera que nosotros pensamos. Este es el momento donde la tierra, donde los países necesitan a jóvenes, pero que no se levanten, que no salgan a tirar piedras a la calle, no, sino que salgan a tirar palabra de Dios a las calles. Hoy está buscando líderes que no salgan a herir sentimientos, a herir personas, a herir cantidad, a herir a la autoridad, a herir a más jóvenes. Dios no está buscando esos liderazgos políticos. Dios está buscando un joven que salga a sanar heridas, que salga a restaurar la vida de las personas. ¿No te parece triste cuántos jóvenes mueren luchando por una causa social, política? Y la solución, ¿dónde está, querido joven? La solución eres tú ahí, tú que estás detrás de ese celular, tú que estás detrás de ese teléfono, tú que estás detrás de ese computador. Ahí está tu solución. Qué triste ver a esos jóvenes hermanos publicando cantidad de cosas por las redes sociales, como si un mensaje de estos fuera a solucionar el problema de la raza humana. No. Oh, santo. Joven, tú ahí tienes la solución que este mundo necesita. Si quieres que nadie afuera hiera a nadie, si quieres que la gente en tu universidad respete la autoridad, necesitas tú llevarle la palabra. Que cada día sean menos jóvenes llevando mensajes de discusión, llevando mensajes de polarización de los pensamientos humanos, y cada día aumente un mensaje de esperanza. Oh, aleluya. Yo sé que Dios, hay alguien que le está hablando en esta hora, y hoy está buscando un joven, uno solo, porque con una sola persona llena de la unción del Espíritu Santo puede cambiar el rumbo de este país. Con una sola persona que sea capaz de salir, ya no hacer marchas por el agua, ya no hacer marchas por los derechos, sino salir a proclamar los deberes, a salir a proclamar lo que Dios, los principios de Dios, el principio del amor, el principio de la autoridad, el principio de la sujeción, el principio de la amistad, de la obediencia. Eso es lo que necesitamos en las calles. Oh, aleluya, aleluya. Yo en un tiempo era así. Miraba discusiones en las redes sociales y uno quería como entrar a discutir, como llevar su punto de vista y herir a alguien, pero un momento el Señor me llenó de su presencia y el Señor me dijo: ya no lo necesito para estar hiriendo personas, porque con un comentario puedes herir y
lograr una enemistad con una persona, pero el Señor me dijo, ahora te necesito es que lleves un mensaje de esperanza, ahora te necesito es que lleves un mensaje de salvación. Por eso en medio de esta pandemia, de estos problemas sociales, estamos buscando un jovencito, un hombre, un adulto que se llene de lo primero que necesitamos, que es la presencia del Señor. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname en esta hora. Oh, aleluya. Oh, cuán equivocado estábamos, Señor. Jovencito, tú puedes cantar muy bonito, qué bueno, pero eso no es lo más importante. Qué bueno es cuando un joven, alguien le sirve al Señor de una manera muy normal, sencilla, canta muy sencillo, pero algo baja detrás de esa canción, algo lleva ese mensaje. El mundo está de cantidad de talentosos, pero que no promueven nada, que sus mensajes son vacíos. Pero quizás tú no sabes hablar mucho, no sabes predicar, pero tu mensaje lleva lo más importante, que es la unción. Oh, la unción te capacita, joven. Dile, Señor, en esta hora necesito tu unción, necesito que me capacites. La unción da valentía. La unción renueva la vida de alguien. Hoy Dios puede renovar tu vida. Esa unción y ese procedimiento lo usaban los pastores de ovejas para llevarle a sus ovejitas y ponérselas en sus cabezas para sanar sus heridas. También para evitar que llegaran las plagas, las cosas malas. Hoy esa unción puede estar sanando una persona. Hoy esa unción puede estar llegando y librándote de esa depresión por esos eventos pasados. Hoy esa unción puede estar restaurando la vida de alguien. Hoy esa unción puede estar restaurando los matrimonios, el matrimonio de alguien. Hay veces que uno como ser humano dice, no, por esta pareja ya no hay nada que hacer. Ya hemos llevado este procedimiento al psicólogo, a la red de familia, a los pastores y no hay nada que hacer. Quizás tú estés en esta noche así, querido matrimonio, pero le digo, dele una oportunidad a la unción del Espíritu Santo. Por favor, dele una oportunidad. Antes de separarse, antes de cometer cualquier error, denle una oportunidad al Señor hoy en esta noche y le garantizo que algo debe pasar en su vida. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo respeta a su esposa. Una dama llena del Espíritu Santo le es fiel a su esposo. Oh, aleluya. Yo siento que hoy Dios está restaurando. Dios está llenando la familia. Dios puede restaurar ministerios por medio de la unción. Esas personas que antes cantaban, servían, predicaban, Dios hoy las está restaurando en esta noche. Oh, aleluya. Dile, Señor, restaura mi vida. Dile, Señor, lléname de tu unción. Hoy el Señor puede llenar tu vida. Y tú dices, a veces mi vida no la domina nadie, siempre salgo de esta predicación y voy al mal. Oh, pero la llenura del Espíritu Santo hace un milagro que nada lo puede hacer, que no lo podemos hacer. El Espíritu Santo nos pone a hablar en otras lenguas. La presencia de Dios y la unción de Dios es la única que puede dominar tu vida. Quizás joven dice, no puedo dominar mi vida otra vez va al mal. Salgo de aquí y otra vez voy a los vicios. Salgo de aquí otra vez voy a la pornografía, a las cosas del mundo. Dele una oportunidad a la unción en esta hora, porque si la unción llega a tu vida, la unción puede ponerte a hablar en otras lenguas. La lengua, ese instrumento, la lengua, ese miembro que el hombre no lo puede dominar. El único que lo puede dominar es el Señor, queriendo decir, yo soy el que puedo dominar no solamente tu corazón, no solamente tus manos, no solamente tu mente, sino también tu lengua. ¿Por qué no te renuevas en esta noche?
Oh, brasabra cama. Llénate en esta noche, querido joven. Oh, aleluya. ¿Sabe que en estos días estaba pensando en algo? El hombre puede pasar un tiempo sin comida. El hombre puede vivir con poco dinero. El hombre puede vivir con pocas comodidades aquí en la tierra. El hombre puede subsistir con una economía muy mala. El hombre puede vivir con una capacidad intelectual muy mala. Pero no podemos vivir sin la presencia de Dios. Oh, aleluya, no podemos vivir sin el toque de su presencia en nuestra vida. Oh, joven, en esta hora llénate del Señor. Dile: Señor, realmente necesito tu presencia para vivir. Oh, aleluya, aleluya. No podemos vivir sin la unción de tu Espíritu Santo. No podemos vivir sin tu presencia, Señor. Levanta tus manos ahí en esta hora. Levanta tus manos y dile: Señor, lléname en esta noche, Señor Jesús. Llénate en esta noche, Señor. Llena a alguien en esta noche. Oh, aleluya, Dios. Alguien le ha hablado en esta hora. Oh, hay alguien que está hablando en otras lenguas ahí en su casa. Oh, alabanzas al Señor. Adore al Señor, adore por un momento, adore al Señor, porque hay una unción ahí derramándose. Hay un altar ahí, Señor. Hay un altar ahí en su vida. Haz de su cuarto, haz de ese momento, haz de tu sala un altar. Y si quieres ponerte ahí, arrodillarte y decirle: Señor, llena mi vida en esta hora. Necesito de tu presencia, Señor. Oh, hay una unción aquí cayendo sobre mí, restaurando, sanando mi ser. Oh, hay una unción en esta noche, hermano joven. Y hay una unción, sí, aquí en esta noche, cayendo sobre mí, transformando ese joven por el cual tú, padre de familia, tanto oras. Pero hoy, en un momentico, en un segundo, la unción puede transformando, llenando mi ser.